Miren, gente, sí hubo presencia nazi en México durante la Segunda Guerra Mundial, pero no como una invasión militar ni nada así de película. Fue más bien red de simpatizantes, espionaje e influencia política. Aquí voy a explicar el contexto en México. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y después con Manuel Ávila Camacho, México tenía una comunidad alemana relativamente activa. Dentro de ella había empresarios alemanes, simpatizantes del nazismo, células del partido nazi en el extranjero, actividades de propaganda. El partido nazi tenía organizaciones en varios países para alemanes expatriados y México no fue la excepción. El espionaje alemán en México. Aquí se pone interesante. La Alemania del bigotitos ridículos intentó usar México como un punto estratégico contra Estados Unidos. No olvidemos que antes, en la Primera Guerra Mundial, existió el famoso Telegram Zimmermann, donde Alemania ofrecía a México recuperar territorio si atacaba a Estados Unidos. En el segundo conflicto, hubo intentos de espionaje desde puertos mexicanos. Agentes alemanes trataron de obtener información sobre movimientos petroleros y militares. Se intentó influir en sectores nacionalistas mexicanos anti-estadounidenses, pero no hubo control nazi ni un México aliado al bigotitos ridículos. Eso es un mito. México termina luchando contra el eje. En 1942, submarinos alemanes hundieron barcos petroleros mexicanos como el Potrero del Llano. Eso provocó que México declarara, pues, un conflicto a Alemania. Después México envió al famoso Escuadrón 201, que combatió en Filipinas contra Japón. O sea, al final México terminó peleando contra el eje, no con ellos. Entonces, ¿hubo nazis en México? Sí. Simpatizantes, propaganda, espionaje, comunidad alemana con afiliados al partido nazi extranjero. No, no hubo ocupación, no hubo gobierno nazi, no hubo alianza oficial con Alemania. Lo que hubo con la red nazi en México desde los años 30, el régimen del bigotito ridículo usaba organizaciones en el extranjero para mantener conectados alemanes fuera de Alemania. En México operaba una sección de partido nazi para expatriados, NSDAP-AO. No eran millones ni controlaban el país, pero sí organizaban reuniones, difundían propaganda, recaudaban fondos, mantenían contacto con el consulado alemán. Había escuelas alemanas donde circulaba ideología nazi entre ciertos sectores. No todo alemán en México era nazi, ojo, pero sí existía esa estructura. El espionaje real, aquí se pone interesante. Alemania sabía que México era estratégico por dos cosas. Uno, nosotros estábamos cerca de la frontera con Estados Unidos. Lo segundo, pues era el petróleo mexicano. Agentes alemanes intentaron obtener información sobre movimientos navales estadounidenses en el Golfo, vigilar exportaciones petroleras, usar puertos mexicanos
como puntos de comunicación. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos, el FBI y la Oficina de Inteligencia Naval monitoreaban fuerte a la comunidad alemana en México. El punto de quiebre, los submarinos. En 1942, submarinos alemanes hundieron el buque petrolero llamado Potrero del Llano, el Faja de Oro. Eso encendió la mecha. El presidente Manuel Ávila Camacho declaró un conflicto hacia el eje. Ahí se acabó cualquier posibilidad de neutralidad cómoda. México no solo declaró con el conflicto, actuó. Se cerraron organizaciones sospechosas, se vigiló a ciudadanos alemanes, se congelaron bienes y más adelante se envió al Escuadrón 201 a combatir en Filipinas. ¿Qué tan cerca estuvo México de algo más grande? Realmente no estuvo cerca de volverse aliado, pues ya saben, de los nazis. ¿Había simpatizantes? Sí. ¿Había intentos de influencia? Sí. Pero el gobierno mexicano nunca mostró intención seria de alinearse con el bigotito ridículo. El verdadero peligro era espionaje y el sabotaje económico. No hubo invasión alemana en territorio mexicano. La presión de Washington, con Franklin D. Roosevelt al mando en Estados Unidos, impulsó la política del buen vecino, que en teoría era cooperación sin intervenciones militares directas como en décadas pasadas. Pero en la práctica, cuando estalla el segundo conflicto bélico, la prioridad era una sola, que ningún país latinoamericano sirviera como puerta trasera para el eje. Inteligencia y presión diplomática, Estados Unidos sí presionó. Compartía información sobre espionaje alemán, pedía vigilancia a simpatizantes nazis, coordinaba patrullaje naval en el Golfo, pero no hubo una invasión ni imposición militar como en el siglo XIX. Fue más juego de inteligencia y diplomacia dura. La postura mexicana. El gobierno de Manuel Ávila Camacho no actuó solo por presión. Cuando submarinos alemanes hundieron barcos mexicanos, eso fue agresión directa. No era Estados Unidos diciendo qué hacer. Era un ataque contra México. Ahí cambió todo. Intervencionismo, sí, pero con matices. Estados Unidos siempre ha buscado influir en su zona de seguridad. Eso no es secreto, pero en el segundo conflicto el riesgo era global. Si el eje lograba redes fuertes en América Latina, el continente entero se volvía vulnerable. No fue simple narizota metida, fue cálculo estratégico en un conflicto mundial donde nadie estaba jugando suave.